Darisela y Sánchez. En esta oportunidad voy a hacer el desarrollo de evaluación continua número 1 de dinámica. Comencemos. Se tiene la siguiente gráfica 1. Nos pide calcular la velocidad relativa del pasador A, aquí, respecto a B, la velocidad relativa del pasador A respecto a C, a este punto, la aceleración relativa del pasador A respecto a B y la aceleración relativa del pasador A respecto a C. Y aquí nos dan los datos. Aquí ubicamos los datos correspondientes, la altura que es 0.9 metros, 0.9 metros. Nos pide la velocidad de A, es relativa con B, sería la velocidad de B, que viene a ser punto fijo, por eso que se elimina, más la velocidad relativa, más la velocidad angular por la posición. Aquí tenemos la gráfica. Entonces, la velocidad angular por la posición viene a ser 2.55, no va a salir la velocidad. Entonces, por otro lado, la velocidad A es igual a la velocidad C, aquí relativo, de este punto a este punto, aquí está el C, más la velocidad relativa, más la velocidad angular por la posición. Aquí también nos dan como dato que es 3 por 0.9 sería 2.5. Tenemos la gráfica. Ubicamos las dos gráficas aquí en este cuadro, con el dato del ángulo que es 45. Ubicamos todos los datos correspondientes de acuerdo a estos dos. Luego tenemos que esta ecuación, entonces vamos a hallar la velocidad relativa de AB, que es 6.35 metros por segundo, y la velocidad de CA, que es 6.31 metros por segundo. Luego nos pide la aceleración, que sabemos que es toda esta fórmula. Esta es la Coriolis. Aquí está su gráfica respectiva. Sabemos que esto es la velocidad angular por la velocidad angular por la posición. 2 por 2 por 0.9 raíz cuadrada de 2, que nos vamos a 5.09 metros por segundo al cuadrado. De igual forma, la aceleración angular. Por otro lado, también tenemos aquí esta gráfica que nos va a ayudar para la resolución. Y la aceleración de A con respecto al punto C, esto es punto fijo, por eso se elimina. Tenemos la gráfica, la que nos va a poder ayudar. Esta es la fórmula, esta es la Coriolis. Entonces sabemos que esta es velocidad de CA por velocidad de CA por la posición, que nos da como dato 3 por 3 por 0.9, sería 8.1 metros por segundo al cuadrado. De igual forma, aquí también tenemos la aceleración, que dos componentes. De igual forma, estos dos dibujos los trasladamos a uno solo para poder hallar los datos que nos piden. Hacemos sumatorias de fuerzas y vamos a obtener que la aceleración relativa de BA es 103.21 metros por segundo y la aceleración de CA es 104.50 metros por segundo. 2. Una grúa mecánica extensible de gran capacidad, gráfica 2, aquí, tiene una longitud inicial de 40 metros, un ángulo de 40 grados y la velocidad de crecimiento del brazo es de menos 0.45 metros por segundo, que viene a ser la velocidad, y está acelerando a 0.15 metros por segundo. La grúa está girando en torno al eje CD, acá hay el eje CD, este es el eje. La grúa está girando en torno al eje CD con el ángulo phi punto de menos 5.5 radianes por minuto y phi 2 puntos es 2.5 radianes por minuto al cuadrado. Teta punto es 3.5 radianes por minuto y teta 2 puntos es menos 1.5 radianes por minuto al cuadrado. No se nota en el plano, pero ha girado sobre su eje 30 grados antihorario. Nos pide calcular la velocidad en B en coordenadas correspondientes al ejercicio y la aceleración en B en coordenadas correspondientes al ejercicio. Aquí vamos a utilizar de tres fórmulas: la posición, la velocidad y la aceleración, que es esta fórmula. Sacamos los datos del ejercicio: la posición, que es 40 metros, la velocidad es menos 0.45, la aceleración es 0.15 metros por segundo, el ángulo 40 grados, tenemos que transformarlo a radianes por segundo, por eso multiplicamos por su conversión, que es pi sobre 180, que tenemos aquí, radianes. De igual forma, phi punto, cada radianes por minuto le convertimos a radianes por segundo, para trabajar en la misma unidad todos.
y fui 2.5 radianes por minuto al cuadrado, también lo transformamos a radianes por segundo al cuadrado. El ángulo que ha girado es 30 grados, también lo pasamos a radianes, y el teta punto también lo pasamos a radianes por segundo, y el teta 2 puntos por radianes por segundo. Aquí la calculadora tenemos que ponerlo en radianes para poder trabajarlo. Como reemplazamos en la fórmula, en la primera había presentado la fórmula de velocidad, que está de verde, lo reemplazamos aquí todos los datos que nos piden, por ejemplo r punto, r, phi punto, eso lo reemplazamos y vamos a obtener esta ecuación, ¿no? Al resolverla nos va a quedar esta ecuación vectorialmente, pero le sacamos la raíz cuadrada, raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado más esto al cuadrado, vamos a obtener el módulo, que es 11.10 metros por segundo. De igual forma, en la aceleración, aquí tenemos toda esta gran extensa fórmula, que reemplazamos los datos que ya tenemos aquí, estos datos, y vamos a obtener la aceleración en v, que es esto vectorialmente, y hallamos un módulo que es 0.28 metros por segundo. 3. El motor B mostrado en la gráfica 3 mueve hacia abajo una cuerda con una velocidad de 15 pies por segundo y está desacelerando a razón de 5 pies por segundo cuadrado. La posición de la velocidad y aceleración del punto A cuando el ángulo sea 45, con este ángulo sea 45 y cuando este ángulo será 90 nos pide la posición, velocidad y aceleración en el punto A. Aquí tenemos la gráfica, la velocidad de 15 que dicen hacia abajo, la aceleración que está yendo hacia arriba, el motor, aquí hay 3 pies, 4 pies y esto es SA que no sabemos. Cuando el ángulo es 45 grados, el SA va a valer 4, porque 45, 4, 4 y esto va a ser la hipotenusa de S al cuadrado más 16. Sabemos que la longitud es SA más esto, más este 3 de aquí, esta longitud, esto y más este pequeño 3, que es todo esto. Tenemos que derivarlo y nos va a salir derivamos esto, nos sale L punto más S A punto y todo ese punto. Y tenemos que derivar este de adentro, por eso hacemos cambio de variable. Y lo de adentro es esto, SA al cuadrado más 16 menos 1 medio, que nos va a salir esto. Ya teniendo la ecuación derivada de la velocidad, si tenemos esto, y por dato nos dan la velocidad, reemplazamos aquí, que es 15, aquí, entonces vamos a poder hallar ese punto, que es 8.79 pies por segundo. 4. Se tiene un móvil que tiene un movimiento descrito en la gráfica aquí, que tiene una velocidad inicial de 40 metros por segundo y una posición de 140 metros. Nos pide determinar la gráfica de la velocidad versus tiempo, la gráfica de la posición versus tiempo y la posición y velocidad cuando el tiempo es igual a 60 segundos. Aquí tenemos la gráfica, los datos correspondientes desde el inicio. Y sabemos que la velocidad es la integral de la aceleración, entonces integramos, que viene a ser la aceleración t medios menos 10 por la diferencial de t. La velocidad de a a b, integramos esto, va a haber una constante y evaluamos cuando el tiempo es igual a 0, cuando el C1 va a ser negativo 40. Entonces la velocidad de a b es igual a aquí, t al cuadrado sobre 4 menos 10 por el tiempo menos 40. Entonces la velocidad AB es menos 115 metros por segundo. Entonces la velocidad BC, aquí BC, primero trabajamos de AB, luego de BC, luego de CD. Y la velocidad de BC es igual a 5t por C, una constante. Entonces la constante C lo hallamos cuando el tiempo es igual a 30 y nos va a hallar que es negativo 265. Entonces la velocidad BC es igual a 5 por el tiempo menos 265.
265. Entonces la longitud CD es igual a la pendiente, es igual a la resta de las coordenadas, nos va a salir a menos un medio. Aquí también hicimos el mismo procedimiento en la resta de coordenadas para hallar la pendiente y nos sale un medio. Y acá menos un medio es igual a aceleración menos tiempo menos 50. Despejamos aceleración y tenemos esta ecuación. Y de la misma forma, aquí también hallamos la aceleración de esta misma forma. Anteriormente nos salió acá en la imagen. Entonces, la velocidad de CD, vamos a tener esto que viene a ser la aceleración. Integramos y obtenemos que es de menos t al cuadrado sobre 4 más 25t más una constante C3. Entonces, la constante C3 lo hallamos cuando el tiempo es 40. Va a ser que es menos 6.65. Entonces la velocidad de CD es menos t al cuadrado sobre 4 más 25t menos 6.65. Entonces aquí tenemos el resultado de la velocidad AB menos 115 metros por segundo, velocidad BC menos 65 metros por segundo y la velocidad CD menos 40 metros por segundo de estas tres ecuaciones. Muchas gracias.